Hola, mi nombre es Fernanda Parrales y en este audiovisual hablaré sobre las alteraciones neuropsicológicas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o conocido como el TDAH, y del trastorno del espectro autista, o el TEA. Estos temas son muy importantes porque ambos trastornos del neurodesarrollo representan un importante campo de estudio para la neuropsicología, ya que afectan procesos cognitivos fundamentales como la atención, la memoria, las funciones ejecutivas y la cognición social. Bueno, para comprender estos trastornos, primero es necesario entender qué estudia la neuropsicología. Según José Antonio Portellano Pérez, en el capítulo 1, Concepto de Neuropsicología, de su libro Introducción a la Neuropsicología, esta disciplina estudia la relación entre el funcionamiento del sistema nervioso y la conducta humana, analizando cómo las alteraciones cerebrales pueden afectar los procesos cognitivos, emocionales y conductuales. Con base a este enfoque, el neuropsicológico explicaré qué son el TDAH y el TEA, cuáles son sus principales alteraciones neuropsicológicas y sus similitudes, y obviamente sus diferencias. Y bueno, ¿qué es el TDAH? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o el TDAH. Es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por dificultades persistentes en la atención, la impulsividad y en muchos casos la hiperactividad. Según el DSM-5 TR, el TDAH presenta un patrón persistente de inatención y o hiperactividad, impulsividad que interfiere con el funcionamiento académico, social o laboral. Desde la neuropsicología, el TDAH se relaciona principalmente con las alteraciones en las funciones ejecutivas, es decir, aquellas habilidades que permiten planificar, organizar, controlar impulsos, resolver problemas y autorregular la conducta. Y ahora, en el Manual de Neuropsicología Pediátrica, en el capítulo 1, Neuropediatría Clínica y Psicofarmacología, implica que estas alteraciones se deben al desarrollo atípico de circuitos cerebrales relacionados con el control ejecutivo y la atención. Ahora, las alteraciones neuropsicológicas del TDAH, basadas obviamente en el DSM-5. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5-TR, el TDAH presenta un patrón persistente de inatención y o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo de la persona. Las principales alteraciones son, bueno, tenemos la inatención, que es la dificultad para mantener la atención en tareas o actividades, cometer errores por descuido, parecer no escuchar cuando se le habla directamente, no seguir instrucciones, dificultad para organizar actividades, evitar tareas que requieren esfuerzos mental sostenido, perder objetos con frecuencia, distraerse fácilmente y olvidar actividades cotidianas. También tenemos la hiperactividad, que es el movimiento constante de las manos o los pies, levantarse del asiento cuando no es apropiado, correr o trepar en situaciones inadecuadas, dificultad para permanecer tranquilo y hablar excesivamente. Y también tenemos la impulsividad, responder ante las preguntas que hayan sido terminadas, dificultad para esperar turnos e interrumpir o entrometerse en conversaciones o actividades de otras personas. Y ahora, desde la perspectiva neuropsicológica, estas alteraciones repercuten principalmente en la atención, el control inhibitorio, la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas, afectando así el rendimiento académico, laboral, familiar y sobre todo social. Bueno, ¿y qué es el TEA? El trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por dificultades persistentes en la comunicación social, patrones repetitivos de comportamiento, intereses restringidos y alteraciones en el procesamiento sensorial. Según el DSM-5, las manifestaciones del TEA varían entre cada persona. Por ello, se utiliza el término espectro.
El Manual de Neuropsicología Pediátrica, en el capítulo 1, describe que el TEA implica alteraciones en el desarrollo cerebral que afectan principalmente la interacción social, la comunicación y la flexibilidad cognitiva. También hablamos sobre las alteraciones neuropsicológicas del TEA, basadas en el DSM-5. Según el DSM-5, el trastorno del espectro autista se caracteriza por dos alteraciones de dos grandes áreas. La primera, déficit persistente en la comunicación e interacción social. Esto incluye dificultades para la reciprocidad emocional, como iniciar o mantener conversaciones y compartir intereses. Bueno, y ahora tenemos patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos, intereses o actividades. Entre ellos se encuentran movimientos, uso de objetos o habla repetitivo, inexistencia en rutinas o resistencia a los cambios, intereses muy restringidos o intensos, alteraciones en el procesamiento sensorial, como hipersensibilidad o la hiposensibilidad a los sonidos, luces, texturas, olores o temperaturas. Desde la neuropsicología, estas alteraciones repercuten principalmente en la cognición social, la flexibilidad cognitiva, la comunicación y el procesamiento de la información sensorial, influyendo en la adaptación a la persona a su entorno. Ahora, las similitudes entre el TDAH y el TEA. Aunque el TDAH y el TEA son trastornos diferentes, presentan varias similitudes. Ambos pertenecen a los trastornos del neurodesarrollo y suelen manifestarse desde la infancia. En ambos pueden observarse alteraciones en las funciones ejecutivas, especialmente en la planificación, la organización, memoria de trabajo y la regulación emocional. Además, ambos requieren una evaluación neuropsicológica integral para identificar las fortalezas y dificultades cognitivas de cada persona. Según el Manual de Neuropsicología Pediátrica, también puede presentarse de manera simultánea en algunos pacientes, condición conocida como comorbilidad. Y tenemos diferencias entre el TDAH y el TEA. A pesar de compartir algunas características, existen diferencias importantes. En el TDAH predominan las alteraciones relacionadas con la atención, el control inhibitorio, la impulsividad y la hiperactividad. En el TEA predomina las dificultades en la comunicación social, la interacción con otras personas, la flexibilidad cognitiva y la presencia de conductas repetitivas. Alexander Luria, en su obra Las funciones corticales superiores del hombre, explica que las funciones cognitivas dependen del trabajo coordinado de diferentes sistemas funcionales del cerebro. Esto permite comprender que ambos trastornos presentan perfiles neuropsicológicos distintos, aunque compartan algunas alteraciones. Y para concluir con estos hermosos temas, una conclusión personal. Considero que el estudiar el TDAH y el TEA desde la neuropsicología permite comprender que las conductas observables tienen una base en el funcionamiento cerebral y en los procesos cognitivos, por lo que no debe interpretarse como una falta de interés o de disciplina. Asimismo, conocer las alteraciones neuropsicológicas facilita realizar evaluaciones más precisas y diseñar intervenciones adaptadas a las necesidades de cada persona. Como futura profesional de la carrera de psicología, considero que es fundamental promover una atención basada en la evidencia psicológica, la inclusión y el respeto por la diversidad, reconocimiento tanto a las dificultades como a las fortalezas de quienes presentan estos trastornos. Muchas gracias. Mi nombre es Fernanda Parrales.